Buenas tardes a todas y a todos. Esta es la segunda sesión del órgano dictaminación de aquí de la alcaldía de Azcapotzalco, en la cual estaremos dictaminando 12 proyectos de 2026 y 2027. Sean todas y todos bienvenidos. Igualmente saludamos a todos los que nos ven por las redes sociales y en directo que estamos pasando. Muchas gracias por estar aquí en esta segunda sesión. Saludamos a Fabiola Hernández Juárez, a la licenciada Fabiola Hernández Juárez, de capacitación de la Contraloría Ciudadana. Muchas gracias, que viene de parte de la directora Alejandra Sánchez Díaz de la Contraloría Ciudadana. Muchas gracias. Saludamos también al maestro Marco Antonio Barrera López, titular del órgano del distrito, de la cabecera del distrito 3 local. Muchas gracias. Saludamos también al licenciado José Luis Rodríguez Durán, de la Jefatura de Mecanismos e Instrumentos de Participación Ciudadana del Instituto Electoral. Muchas gracias por estar aquí. De igual forma, saludamos y agradecemos su presencia a Briana Araujo, que es la representante de la coordinadora de Compactos. Muchas gracias por estar aquí. También se encuentran como invitados el licenciado Froilán Acosta Nava, subdirector jurídico de la Dirección General de Jurídico de esta alcaldía. Muchas gracias. Y pues vamos a empezar con nuestra orden del día, en la cual le solicito al secretario técnico haga el pase de lista y verifique si hay el quórum correspondiente. Muchas gracias, directora. Muy buenas tardes a todas y todos. Damos el pase de lista. María del Carmen a la Nueva Olvera, presidenta del órgano dictaminador. Presente. El arquitecto Ibrahim Muñoz Saavedra. Presente. Licenciado Fernando Rosilla Castillo. Bien, con presencia. María Teresa López Álvarez. La licenciada Patricia Uribe Hernández. Presente. El licenciado Miguel Ángel López Dorantes. Presente. La licenciada María Carmen Ávila Ayala. Presente. La licenciada Elisa Sandoval Castro. El licenciado Eduardo Moniz Perjo, maestro, perdón. Bien. Tenemos de los 9 participantes del órgano dictaminador, únicamente, bueno, contamos con foro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 9 con 7 personas asistiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. También saludamos. Se encuentra con nosotros la maestra María de Lourdes Hernández Vila, titular del órgano interno de control en la alcaldía de Azcapotzalco, y a la licenciada Adriana Fernández de Castro Díaz, Contralora Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría General. Muchas gracias. Y contamos también con la presencia de la directora del Presupuesto Participativo de la alcaldía de Azcapotzalco. Muchas gracias, la licenciada Jessica Vázquez Rojo. Le solicito al secretario que el número 3, la lectura y en su caso aprobación del acta de la primera sesión ordinaria, y si es necesario solicitar la dispensa de la lectura del acta. Si alguien gusta comentar, hacer algún comentario sobre la acta, más bien. Sí, perdón. Llegó un documento de parte del maestro Eduardo Moniz Perjo, que ayer llegó por correo electrónico, en donde me notifica su renuncia por motivos de trabajo y de viaje que tiene que acudir. También ya está ante el Instituto Electoral
y ya nada más estaremos en espera de la asignación de la nueva persona que será la especialista. Por eso hoy solamente contamos con 4 especialistas. Sí, entonces de los especialistas solamente contamos con 4, es por ello que solamente se encuentran. También le solicito al secretario solicite la dispensa de la lectura del acta y que solicite las observaciones hacia ella, y si no hubiese, que solicito se vote el acta. A solicitud hacemos la mención del acta anterior. ¿Tiene algún comentario a esta solicitud? ¿Ninguno? Se dispensa en este momento. ¿Quién está a favor de levantar la mano? Tengo que dispensarla. Ajá, no soy yo nuevamente levantando la mano. ¿Quién está a favor? Bien, por mayoría de votos. Se dispensa la lectura. Ahora solicito si hay observaciones al acta y su aprobación. Bien, en este caso damos seguimiento al siguiente punto, Presidenta, que sería el avance de los proyectos. Bueno, si hay alguna observación sobre la primera acta, alguien que quiera hacer algún comentario, el acta que puede mandar hacia ustedes. Adelante. Bueno, yo le voy a comentar en asuntos generales, pero lo mandé a Natalia, que por parte de nosotros nada más solicitamos, agradecemos mucho el que hayan incluido la minuta y que hayan hecho el protocolo adecuadamente. Solamente si se pudiera agregar la mitad de la sesión para que comenzamos el proceso y que quien guste consultarlo tenga el acceso para poder organizar. Sería cuanto. Bien, bueno, se toma Contralora se toma en cuenta y solicito si se ponga a aprobación en el acta. Bueno, bien, dadas las circunstancias del comentario de nuestra Contralora, se pone en el siguiente punto el agregar la liga de la sesión anterior para esta próxima. Continuamos con la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria que queda aprobada en este momento. Si no hay ningún otro comentario, por favor de levantar la mano. Y por mayoría de votos queda aprobada el acta de la primera sesión ordinaria. Muchas gracias. Le solicito al secretario técnico que también seguir con el punto número 4 de la orden del día de la dictaminación de los folios 2026-2027. Muchas gracias, directora presidenta. Damos la bienvenida a todas y todos. Muy buenas tardes. Hoy siendo ya jueves 12 de febrero, siendo las 14 horas con 36 minutos, damos inicio con la segunda sesión del órgano dictaminador de proyectos de presupuesto participativo 2026 y 2027. Se realizó el pase de lista y se verifica que existe el quórum para sesionar. Continuamos con la lectura, discusión y en su caso aprobación para los proyectos. Se incorpora con nosotros por parte del enlace del director Fernando Rosique, la licenciada Valero. Muy buenas tardes, licenciada. En este caso sí nos hicieron llegar el oficio de la incorporación de la licenciada. Continuamos con el orden del día. Vamos con proyectos 2026, Unidad Territorial, Unidad Habitacional Rosario E, con el proyecto 11/26, nombre del proyecto Continuidad, Recuperación de Área Común, Zona Deportiva. Descripción
terminar valla perimetral, luminarias, asientos para las personas de la tercera edad, rehabilitación de juegos de gimnasio. Monto 1.313.947. Rubro, recuperación de espacios. ¿Algún comentario? Gracias. Solamente precisar con el área técnica, si, bueno, es un proyecto de continuidad. Si no lo recuerdo, cuando se entregó el proyecto, se quedó como un compromiso con los ciudadanos de terminar la obra, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, no sé qué estatus o si puede que se va a terminar o ya, ¿no? Para poder dar pues una respuesta a este proyecto que está aprobado. Muchas gracias. Bueno, en el producto se menciona que el beneficio es para las personas de la tercera edad, que es un grupo de atención prioritaria muy importante y por lo tanto este proyecto prioritario de todas. Gracias. Adelante. Sí, sobre todo los proyectos del presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2025, estamos cerrando todos los proyectos como que proceso, incluso las que ya nos esperaron, cerrando la mayoría, ¿no? Específicamente hay un tema muy particular, ya que la ciudadanía solicitó en el Rosario el confinamiento, de la cisterna, de la losa tapa que tapa la cisterna de la redundancia, ¿no? En ese sentido, hicimos el estudio correspondiente para no afectar estructuralmente el funcionamiento de esta losa tapa. Y arquitecto, perdón. Este es de la cancha que venía en el 25 la cancha y el tema perimetral, pero nada más sacar un espacio, por eso es en continuidad para hacer. Por la antigüedad también del proyecto, pues bueno, todos los proyectos que estamos hablando, pues, no vemos ninguna complicación siempre y cuando también se haga la precisión de las políticas del proyecto. O sea, es prioridad para la alcaldía el tema de atender a las personas adultas mayores, a las personas de tercera edad, ofrecerles movilidad urbana correspondiente, pero sí sería necesario poder acordar de una mejor manera el proyecto. Sí, este proyecto efectivamente lo que se recuperó fue la cancha, ¿sí? La cancha y iban a pintar un poco, las gradas se alcanzó para una parte de la banda perimetral. Entonces, yo lo que estaba solicitando, por eso dice terminar valla perimetral, porque son vallas de tubular. Y es que eso les ayuda para que no se genere ahí las reuniones de los jóvenes que ahí se juntan al terminar sus clases y demás, y porque van muchos niños a practicar ahí el fútbol, pero además tienen otro espacio que va hacia Pilares y tienen un espacio un poco también grande donde los adultos mayores solicitan pues algunas bancas para que ellos también puedan estar ahí y unos juegos porque también llevan luego a sus niños, aunque está ahí también pegadito a Pilares. Se solicita que tanto Pilares quede junto con la reta de Pilares para que se pueda cerrar al mismo tiempo, que se haga a la parte de Pilares de 8 de la mañana a 8 de la noche, para que no, porque queda descubierta. Entonces, por eso ellos solicitan todo ello. Muchas gracias. Por favor. Hola, buenas tardes. Justo argumentando un poquito y completando un poco la jurisdicción misma que tiene ese terreno con Pilares y los dos supongo que es la alcaldía quien tiene el control de este espacio. Eso no sería un conflicto al final, porque al final estaremos sumando, entiendo, al tejido social, pero también ese terreno es de Pilares. Entonces, ahí hay un poquito, entiendo que es como
máximo donde está el huerto, ¿cierto? Ese es el espacio que se quiere intervenir, y entiendo que es integral para que pueda ser en ese sentido, pero solamente se tiene toda la escuela. Sí, es el pasillo que da, que se entra hacia Pilares y el pasillo que se da a que entra a la cancha. Entonces ahí con Pilares pues sí teníamos que platicar, pero ellos mismos también estuvieron ahí y en la entrega y pues también están de acuerdo porque también se les queda descubierta esa parte. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, únicamente precisar que, como dice que se nos va a preguntar, en el 2025 se llevó a ver proyectos, ganó y fue posible, o sea, no hubo ninguna limitación jurídica ni nada, que solo justamente alcanzó para la cancha y bueno, los vecinos quieren justo terminar la vida perimetral y complementar un poco el espacio, pero tengo entendido que no hubo ninguna imposibilidad jurídica, entonces yo considero que es una muy buena decisión. Y también, bueno, pues hasta donde alcance el presupuesto y con recorrido de la alcaldía y con todo lo que lleva. ¿Algún otro comentario? Bien, pasamos a la votación. ¿Quién esté por la afirmativa, por favor, levantar la mano? ¿Quién se en contra? Por mayoría de votos, 8 votos a favor, queda aprobado. Antes de continuar, damos la bienvenida al licenciado Carlos Mendoza, representante de la coordinadora de Copaco. Muy buenas tardes. Así les van a recordar los votos de sí o no y no hay números. Buenas tardes. Continuamos con el siguiente, unidad territorial Las Salinas. Número de proyecto, folio 12 diagonal 26. Nombre del proyecto, mantenimiento y cambio de drenaje. La descripción es contar con la mejora del drenaje debido a que en Tula 73 se inunda cuando llueve. El monto es de 647.326. Rubro drenaje. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Bien. Adelante. Bueno, técnicamente sí hay como ciertos puntos que quisiera precisar. Una, que el área técnica considere pues, el levantamiento topográfico, sondeo previo, suministro e instalación de tuberías y ya sea que en su caso la reconstrucción de pozos de visita y la conexión de descargas domiciliarias, aunque a veces se escuche obvio, en la contratación o en la ejecución no es así. Entonces, justamente precisar esas partes técnicas para que si en dado caso gana este proyecto, pues venga completo para los ciudadanos. Pero por otro lado, está muy cerrado porque dice que solamente algo del punto del número de 73. Entonces, ahí precisar si nada más sería ese cerrado o Perdón, de Tula 73 es todo sí. ¿Algún otro comentario? Adelante. Sí, abordando el comentario de la compañera, y como saben, como expuso en la intervención del año pasado, los temas de drenaje son fundamentales, entre la sustitución de la infraestructura sanitaria y fundamental, es necesario hacerlo en toda la calle, más en colonias, obras y barrios que tienen el drenaje y la tecnología. El proyecto está también un poco, no define bien el alcance, ya que Tula 73 es un premio, ¿no? Supongo que es el privado de público, ¿no? Está ubicado. Es una cerrada. Una cerrada, sí, habría que determinar bien el alcance para identificar bien el espacio y ver el monto si corresponde con los alcances que bien comentaba la compañera, que el catálogo de conceptos debe ser mucho más extenso, ¿no? Que implique los datos técnicos que cumplen con el nivel de la base y con todas las correspondientes para que el drenaje funcione de la manera correcta.
es un cálculo paramétrico o técnicamente viable, pero la longitud de la persona. Bien, ¿algún otro comentario? Sí, también de igual manera debe de ir hasta donde alcance el presupuesto con un recorrido de la calle. Bien, eso lo agregaríamos a los otros. En caso exterior, ¿algún otro comentario, compañeros? Pasamos a votación. Quien esté por la afirmativa del proyecto de las Salinas, a favor de levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Bien, por mayoría de votos queda aprobado el proyecto 12/26. Damos unos minutitos, se está actualizando el sistema. Adelante. Es un comentario que antes que yo le saqué a nuestro programa, que aquí hay una silla vacía con muy considerable que debe pasar a la presidencia. Por eso me estoy equivocando. Así es que como lo tenemos para el nuestro, sí, perfecto. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Bien, pasamos al siguiente punto. Es Unidad Territorial de Herrería, número del proyecto 13/16, nombre del proyecto encarpetado, hogares Ceilán 850 unidad habitacional. Descripción: retirar el encarpetado existente y colocar nuevo en el interior de la unidad hogares Ceilán 850, comenzando por la calle Cascada, que se encuentra conectando con las vías y continuando bajo puente por la calle Risco hasta donde el presupuesto alcance. Monto 775.781. Rubro pavimentación. ¿Algún comentario? Bueno, nada más precisar que el área técnica tendrá la facultad de determinar si se requiere un tratamiento previo de la base antes de colocar la carpeta asfáltica, justamente pues para garantizar la vida útil de esta nueva carpeta que sin duda va a mejorar el proyecto y ajustándolo al presupuesto que ellos quieren. Sí, pero aquí nos viene como dictaron la sentencia el año pasado, donde comentan que esta unidad Hogares Ceilán está dentro de la colonia Ferrerín y por lo tanto ellos tienen otros mecanismos para que puedan mejorar sus unidades. Entonces es por ello que el tribunal el año pasado dictó esa sentencia en la colonia Cortejo y ahí también mencionó que tenemos que tener cuidado en este tipo de unidades que están dentro de una colonia. Muchas gracias, licenciada. ¿Algún otro comentario? Adelante. Como bien comentaba el secretario de Desarrollo Social y también abonando al comentario anterior que realicé, el recarpetado siempre traemos uno de los servicios que vamos a ver, las obras que vamos a ver regularmente en los próximos participativos que vayamos encaminando, y es algo que sí, en efecto se requiere en las colonias, en los pueblos y barrios de la alcaldía. Sin embargo, como bien comentó nuestra directora, la unidad de ferrería, para que el presupuesto participativo cumpla con esa visión social, ¿no? Poder dar mayor beneficio a los usuarios y a los vecinos, que se acota específicamente a una unidad de ferrería, lo que generaría de vez una preocupación, ¿no? Entonces, sí es requerido, pero también creo que hay mecanismos por parte de las unidades habitacionales para que puedan hacer la sustitución por las acciones, por ejemplo, de mantenimiento de sus unidades. Muchas gracias, arquitecto. ¿Algún otro comentario?
Sin más, pasamos al siguiente punto de la votación, que esté por la viabilidad del proyecto, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Con los votos en contra, queda libre el proyecto del programa de gobierno. Continuamos con el siguiente proyecto. Providencia con el folio 14 diagonal 26, Parque Canino en el Deportivo Renovación Nacional. Descripción: adaptar en el Deportivo Renovación Nacional un área para perros, en el cual ponerle rampas para poder subir y bajar, salto de obstáculo, túneles, bebedores, bancas para los dueños de los perros. El lugar será determinado por el Comité de Ejecución y Vigilancia, siempre y cuando sea dentro del Deportivo Renovación Nacional. Como referencia, pueden copiar la idea del Parque Naucali, que se encuentra en el municipio de Naucalpan. Este proyecto ha sido viable en ejercicios anteriores. Monto: 1.518.347. Rubro: parques para mascotas. ¿Algún comentario? Adelante, por favor. Bueno, quisiera aprovechar la presencia del público para que nos dé su punto de vista al respecto. Y me preocupa un poco el tema de que ellos están afirmando que será el Comité de Ejecución y Vigilancia que les determinará el espacio, porque pues más bien sería la autoridad de ser fiable, ¿no? Pero de tener, no es lo mismo que el Parque Naucali que un deportivo. Entonces, cada uno tiene una vocación diferente en esos espacios. Si el público nos puede ahogar en esto, por favor. ¿Algún otro comentario? Adelante. Sí, sumando lo que nos comenta la compradora, el área técnica deberá actuar justamente que es con el comité que en su momento para determinar el polígono exacto de intervención dentro del deportivo y que no afecte otras áreas del deportivo, y también pues como el catálogo de conceptos y normas de seguridad caninas que se encuentren aplicables a esto. Hoy en día la situación de las mascotas pues ha dado más realce para visibilizar más su cuidado. Nada más que si hemos tenido en algunos espacios como los deportivos, en donde hay un espacio para perros, que tienen que pasar, pues tienen que entrar al deportivo y los dueños los sueltan. O sea, tenemos como complejidades, ¿no? Los sueltan, se les abalanzan a los que están corriendo, a veces no levantan las heces, o sea, no los llevan exactamente a donde está el área, sino que andan por todas partes y pues aparte cuando les comentan que no es que está prohibido que hagan ello, pues también son agresivas luego las personas con el personal que tenemos para el cuidado de los deportivos. Entonces, si bien hoy el cuidado y la ley pues nos dice que son seres sintientes y cómo debemos tratarlos con dignidad, sí tenemos esas complejidades en algunos deportivos donde sí pueden entrar las mascotas, que también pues sí hemos estado como cerrándolo, porque hasta los videos están de cómo se enojan con los policías, que se alejan a los perros, a los canes y demás, y pues ha sido difícil esa situación, porque tienen que entrar, y entonces ahí es cuando ya lo sueltan, y no se va precisamente al espacio. Muchas gracias, doctor. Gracias, justo sumando a la licenciada Sandoval, efectivamente, a pesar de tener todos los derechos como seres sintientes, un poco constantes nuestro resalto que pueden incorporar perros, teniendo la necesidad a nivel personal, como perros también, y veo esa necesidad efectivamente ante una reglamentación que hay interna, pues también hacer una propuesta donde no hay ni siquiera una reglamentación en que pueden ingresar mascotas porque realmente no tienen
futuro de innovación y no me equivoco, yo no tiene acceso a perros, entonces justo pues no. ¿Algún otro comentario? Bien. Pues el parque canino considero que sí es una necesidad muy fuerte aquí en Azcapotzalco por el gran número de los animalitos que hay, pero hay mucha reglamentación, considero que lo que tenemos que hacer a lo mejor es como darle toda la información a los habitantes de cómo podemos convivir, porque lo dice la ley de cultura cívica, la ley de protección y bienestar animal, está también acordado como las normatividades de la PAO, que es la que es la Procuraduría, y bueno, son muchas las, la ley ambiental, de protección a la tierra, la ley de protección y bienestar a los animales de la Ciudad de México, etc. ¿no? Tenemos muchas leyes, considero que lo que nos falta es decirle más a los habitantes cómo debemos de convivir, que sí queremos que los animalitos tengan una vida digna, pero que también no queremos conflictos con el vecindario, ¿verdad? En la comunidad. Muchas gracias. Adelante. Sí, desde una técnico que en modo sí es completamente y para los modelos humanos que consideramos al uso de los perros, en su experiencia, en sus delitos, también tienen que estar con una normatividad correspondiente, ¿no? El reglamento correspondiente de la área identificada para que nos saquen los perros, ¿no? Una excusa incluso para que se vuelan los perros, tienen toda una planteamiento interesante. Sí resulta un poco complicado el tema de la operatividad y el mantenimiento, ¿no? A toda la ciudadanía nos se le da siempre el gusto, ¿no? Seguramente al ver muchos vecinos que estén a favor, ¿no? de compartir los espacios deportivos con las mascotas, pero también hay otros, ¿no? Entonces, si hay una consulta, si se garantiza el mantenimiento y demás, pues puede ser. Pero técnicamente, pues el mundo y el público no está hablando. Gracias, arquitecto. ¿Algún otro comentario? Y en estas notas, ¿hasta dónde alcanza el presupuesto? Sí, es hasta donde alcanza el presupuesto, pero no con el lugar determinado, porque, bueno, aumentándole lo del Comité de Ejecución y Vigilancia y de la alcaldía, ¿no? Y de acuerdo al catálogo de conceptos y todo ello, ¿no? Porque aquí sí está allá acotado por el Comité de Ejecución y Vigilancia, y ellos hacen recorrido junto con la alcaldía. Con eso que puedan entender. Gracias. Nos surgió una duda en cuestión si el proyecto quedara viable y en su momento ganara por el comité que dijo la especialista que el deportivo no hace para no hacer un reglamento en caso de estos animalitos. ¿Sería un tema social o podría moverse el reglamento? No sé, directamente si se pueda. La reglamentación como tal por parte de la alcaldía es la tendría que determinar precisamente la alcaldía, al ser un espacio de la alcaldía, ahí lo que se me ocurre de forma operativa, no sé si se considere que tal vez la entrada sea independiente a la entrada común, ¿no? Es una cuestión, pero habría que ver la cuestión operativa y de diseño, ¿no? Se me ocurre que sería más fácil hacerlo e incluso implicaría aquí que no tenga que ver o que los animales las mascotas no tengan algún tipo de inconveniente con las personas que no van en ese sentido. Y dicho sea de paso, pues las mascotas no son responsables del ser humano, quien es el propietario es quien tiene que responsabilizarse por los animales, incluso hasta de la cuestión de la conducta animal, ¿no? Entonces es la protección que le ha dado la Constitución y las leyes que le han dado protección a los animales, precisamente es una protección, los derechos los ejercemos nosotros y las obligaciones también.
en este tema de recoger las heces fecales, la gente responsable. Tal vez se me ocurre que justo podría complementarse un poco con una formulita de notificación por parte de la policía en caso de esté viable y en caso de que pues cambie. Sí, incluso ahí ya hemos hecho una feria de canina. Hemos hecho ahí ferias caninas y estas ferias pues van enfocadas eso, a la concientización de los dueños responsables y también pues hoy ya también comenzamos ya con las jornadas del adoptatón, ¿no? Que estamos trabajando ahí junto con el metro, con transferencia que tiene ello. Entonces, pues cambiar el reglamento, yo creo que sí se podría cambiar y también lo que dice el licenciado Fray se me hace una buena idea, pero bueno, ya sería la cuestión cuando se llama o no. Buenas tardes a todos. Referente a lo de los perritos, nosotros el área de servicios humanos ha implementado un programa para recoger las heces fecales en los parques. Entonces nosotros ya tenemos contemplados 5 parques donde vamos a poner los contenedores, que son los que se rigen a través de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces no tardamos en hacer esa versión para que tengan conocimientos ustedes. Gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Pasamos al siguiente punto de elaboración, que esté por la afirmativa y viabilidad del proyecto. Por favor, de levantar la mano. Y habilidad. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Quienes se contra, por favor, de levantar la mano. Por mayoría de votos se habla del proyecto de Providencia, con sus respectivos dos y los comentarios. Continuamos con la ampliación del proyecto 15/26, juegos infantiles y aparatos deportivos sobre el anillo de distribución. Dar mantenimiento a los juegos infantiles que ya están, si estos ya no son funcionales, sustituirlos, colocar piso con material que pueda amortiguar una posible caída de los juegos, colocar aparatos para realizar ejercicio físico. Monto 744.838. Rubro, parques y gimnasios. ¿Algún comentario? Sí, así como otros que vamos a revisar más adelante, hace referencia a la intervención sobre el camellón de Sosomo. Como saben, a el camellón de la realidad denominada de Sosomo pasan grupos de trenes, ¿no? Pasan instalaciones importantes. Tenemos el antecedente del proyecto de 2024, asumimos cuando llegamos a la alcaldía, terminamos el presupuesto participativo, fue una problemática muy grande, ¿no? Porque era una coordinación directa con Pemex, que técnicamente no podemos hacer excavaciones cerca de los ductos como el ves a 10 centímetros, ya que aunque los ductos pueden ser que están arriba o más abajo, uno no sabe si le va a picar ahí a un ducto, como por ejemplo una problemática. Y también hay un antecedente importante, apenas en este mes, o el mes pasado, fue un terreno que es muy común en la alcaldía, que es un riesgo de inversión. Entonces, al aprobar un proyecto de esta categoría que pueda tener una problemática de protección civil, no sería una responsable. Entonces, el dictamen de esta área es negativo, así como los próximos que vamos a ver más adelante, la intervención en este sector. ¿Algún otro comentario? Bien, pasamos a la votación. ¿Quién esté por la viabilidad del proyecto? Por favor, levantar la mano. ¿Quién esté por la negativa e inviabilidad del proyecto? Por favor, levantar la mano. Con 8 votos en contra, queda inviable el proyecto de ampliación petrolera. Continuamos con una ampliación petrolera con el proyecto 16 y ahora 26. Mejoremos parque externo. Descripción: colocar más juegos para perros, colocar un techo de lámina, si no alcanza para cubrir toda el área, al menos la mitad, o una lonaria. Lo que sea mejor de acuerdo a la valoración al momento de ejecutarse. Monto 744.838. Rubro: parques para mascotas. No habrá razones. ¿Algún comentario? Nada más aclarar que haciendo una revisión de scouting en el sector de la colonia petrolera, petrolera,
ese tipo de jardín para perros. Se hace referencia a que ese jardín para perros es o se infiere que es sobre la habilidad de los somos. En el mismo sentido de mi comentario anterior, pues presenta un riesgo de intervención de este jardín para perros, así como la colocación de la área abandonaria que no lo cuenta. Entonces también de esa área es negativo. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, pasamos a votación. ¿Quién esté por la viabilidad del proyecto, por favor de levantar la mano? ¿Quién esté por la viabilidad, por favor de levantar la mano? Con 8 votos en contra, queda inviable el proyecto de la creación del proyecto. Continuamos con Providencia, con el pueblo 17-21-26, renovado deportivo renovación. Descripción 2026, rehabilitación de las canchas de fútbol con construcción de gradas para espectadores con sus protecciones y domo de sombra, rehabilitación de canchas de básquetbol y colocación de superpostes de alumbrado en las canchas principales, rehabilitación de los baños públicos para la impermeabilización de clases, para la implementación de clases de los deportes antes mencionados 2027, construcción de una cancha de americano, tochito por el tamaño disponible, tomando una de las canchas de fútbol, creación de gradas para espectadores y rehabilitación de las canchas de fútbol, rehabilitación de los baños públicos, impermeabilización de clases de los deportes antes mencionados hasta los alcances del presupuesto monto, 1.518.347. Recuperación de espacios. ¿Al comentario? Adelantándonos un poquito a este proyecto, se repite en el presupuesto, hay un proyecto igual, es el mismo, en la lista de los proyectos de presupuesto participativo del año 2027, es del año 2026, lo que nos da el FEI, la persona promovente de este proyecto, y identifica toda esta serie de alcances, y si no alcanza, pues que se sumen con lo que no alcanza el dinero del presupuesto 2026, que se haga con el presupuesto 2027. Todo el listado es muy extenso. Dice, rehabilitación de canchas de béisbol, el diamante pues se identifica como uno, ¿no? Las gradas, hace referencia a una serie de graderíos y de esas canchas, pues no se especifica cuáles, cubiertas de las gradas, perdón, aquí se refiere como domos, pero seguramente se refiere a las cubiertas de esas gradas para que no le dé el sol a los usuarios. La rehabilitación de canchas de básquetbol, son 3 canchas de básquetbol, postes de iluminación en diversas canchas, cancha de americano, generar una nueva cancha. De hecho, hace referencia a que se disponga de una cancha de fútbol para hacer esta cancha de americano, y la rehabilitación de canchas de fútbol, que creo que son 5 sinónimos. Entonces, los alcances son muchos a las rehabilitaciones sanitarias de los núcleos de servicios. Entonces, el presupuesto no es, aunque se sumen los dos, compromete un poco el digamos que sea un válido análisis paramétrico del cuadrado para aplicar el concepto de ejecución de obra para poder determinar si es viable, ¿no? Si sugeriríamos del área técnica, tal vez se haga una valoración de las prioridades de alcances de este proyecto, pero se reestructure un poco para primero atender las prioridades y establecer un monto más acorde, ¿no? al proyecto. Sí, lo que pasa sí pide bastantes cosas, pero sobre todo como va marcando una cancha de mercado para Tochito. Tochito, las canchas de fútbol son funcionales para él. Entonces poner una sola de Tochito pues ya nos quita canchas, ¿no? Entonces aquí el asunto no es quitar canchas de fútbol, o sea, el fútbol pues quitar una cancha significa mucho y los vecinos no estarán de acuerdo. Entonces nada más señalar que sea para Tocho. Incluso ahí traían una controversia que Tocho pues maltrataba las canchas de fútbol, todo. Bueno, ya sé que no es así, pero se utilizan tanto para fútbol como para Tocho. Entonces estaría como muy servida a que nada más fuera para fútbol. Para Tocho
cuando ese deportivo pues sí tiene varias canchas y ahí se ha implementado el pentatlón moderno porque está acorde a él, tiene la pista de corredores que la acaban de inaugurar, la hicieron nueva, hicieron los vestidores de atletismo, pasan a la alberca y pasan a esgrima, ¿no? Entonces está muy acorde a lo del pentatlón moderno y bueno, todas estas rehabilitaciones que también pienso que el presupuesto pues, no nos alcanzaría y no lo podríamos estar como nosotros aquí componiendo cómo quedaría. ¿Tienes alguna? Okay. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Gracias, justo efectivamente tenemos mucho abandono en una rehabilitación, pero efectivamente son todos los presupuestos para todo lo que se quiere hacer, pero sí yo creo que hay que volver al mismo punto, o sea, volver un proyecto con toda esa integridad y que traiga como bien nos dijo la empresa, un problema para la aplicación que justo lo están pasando en este momento, ¿no? Entonces ese tema no lo tenemos que quitar de la mesa, lo que se dictamina, lo que se le al ciudadano y en ese sentido que tenemos que tener muchas responsabilidades para. Muchas gracias, licenciada. ¿Algún otro comentario? Bien, pasamos al siguiente punto de la votación. ¿Quién esté por la viabilidad del proyecto? Por favor de levantar la mano. ¿Quién esté por la viabilidad? Por favor de levantar la mano. Con 8 votos en contra, queda enviable el proyecto de Providencia. De igual manera, invitar a adelante el proyecto. Continuamos con los proyectos del ejercicio 2027. Unidad sectorial, Colonia Ferrería, folio 10 diagonal 27, nombre del proyecto encarcetado, la unidad 2027. Descripción: retirar el encarcetado existente y colocar nuevo en el interior de la unidad hogaria Ceilán 850, comenzando por la calle Manantial y continuando bajo puente por la calle Risco hasta donde el presupuesto alcance. Monto 775.781. Rubro pavimentación. ¿Algún comentario? Sí, solamente que ya lo vimos hace un momento, tiene la misma característica, esta unidad está dentro de la colonia Ferrería, por lo cual es una sentencia. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, pasamos al siguiente punto de la votación. ¿Quién esté por la viabilidad del proyecto? Vamos a levantar la mano. ¿Quién esté por la viabilidad? Vamos a levantar la mano. Con 8 votos en contra, queda enviable el proyecto de Colonia Ferrería. Continuamos con Colonia Providencia, folio 11 diagonal 27, Parque Canino en el Deportivo Renovación Nacional. El recibo ganador del proyecto en el 2026 se pide que de no haber alcanzado el presupuesto se continúe con lo que hizo falta y de no haber sido ganador que se ejecute como bien establecido en el proyecto. La descripción es la siguiente: adaptar en el Deportivo Renovación Nacional un área para perros en el cual exponer rampas para poder subir y bajar, salto de obstáculos, túneles, bebedores, bancas para los dueños de los perros. El lugar será determinado por el Comité de Institución y Vigilancia, siempre y cuando sea dentro del Deportivo Renovación Nacional. Como referencia, pueden copiar la idea del Parque Naucali, que se encuentra en el municipio de Naucali. Este proyecto ha sido viable en ejercicios anteriores. Monto 1.518.397. Rubro parques para mascotas. ¿Algún comentario? Adelante. Creo que es un momento de la corresponsabilidad que debemos tener los ciudadanos con las autoridades. Yo creo que aquí efectivamente con coexistencia del reglamento. El reglamento se debe elaborar con colaboración de la alcaldía, debe poner, debe asignar claves de registro de establecimiento, los horarios y usos de correas, entre otras cosas. Gracias. Adelante. Yo hablaré un poquito del tema de
porque efectivamente las mascotas son muy nobles y se comportan pues, de la manera que lo hacen normalmente. Pero lo hemos visto en la práctica que los ciudadanos pues, no somos tan responsables como todos quisiéramos, ¿no? Incluso hasta en la misma calle no van pasando, pues a veces los sueltan, a veces realizan sus necesidades en frente de las puertas de una vivienda. Entonces, ¿de qué manera la alcaldía garantizaría la seguridad? ¿Tendría algún tipo de vigilancia o alguna manera al inicio, sobre todo el proyecto, para garantizar pues, alguna revisión del juzgado cívico o alguna manera que garantice la seguridad pues, de ambos, ¿no? De tanto los caninos o el animal que sea, como las personas que asisten ahí, por lo mismo del ejercicio que realizan. Porque en la práctica hemos visto pacientes caninos donde ha habido accidentes muy graves entre mascotas. Entonces, ¿de qué manera la autoridad podría garantizar esa seguridad? Bueno, yo sugiero que si se le puede decir al ciudadano que replantee el proyecto para el 27, porque, bueno, ya el 26 posiblemente si es ganado, pues ya se encontraría, pero aunado a sumar a que este espacio quede en buenas condiciones y óptimas para las mascotas, poder sumar otras actividades que pueda, pues, ejercer a los proyectos, ¿no? Las mascotas. Y para justamente pues, que no haya una devolución de cosas. Gracias. ¿Tenemos otro comentario? Pasamos al siguiente punto de la votación, que es por la viabilidad del proyecto. No vuelve a levantar la mano. ¿Quién es por la viabilidad? No vuelve a levantar la mano. Con mayoría de votos queda enviado el proyecto de proyecto. Continuamos con la creación de Prolera, con el código 27 por el mantenimiento de las áreas verdes del camellón de Tesosomo. Realizar todo el despunte necesario a los árboles del camellón, recogiendo lo que sea podado, sembrar plantas o árboles en los espacios que sean valorados como idóneos, como las recomendaciones de especialistas. Monto 744.838 en el rubro de poda de árboles. ¿Algún comentario? Adelante. Bueno, yo solamente saber si el área técnica tiene implementado la acción de este camellón interviniendo y si no se tiene que tener recursos para que el proponente pues, pueda hacer uso de su proyecto. Referente a las podas, como les hemos replanteado, es también el tamaño del árbol y sí tenemos los biólogos y tenemos la experiencia, pero tenemos que decir a los vecinos, porque depende de la altura del árbol, lo que están pidiendo, y ciertos árboles se les tiene que checar que sí se les puede hacer el despunte, si no, pues todo eso sí lo checamos y ya le decimos a los vecinos en ese aspecto. Gracias, licenciado. Otra vez nos explicaba el licenciado que es dependiendo de la altura, del pico de árbol y demás, que son como precios diferentes y luego las personas piensan que todo es igual. Pero aparte de todo, bueno, es el camellón de Tesosomo y pues su delimitación de la colonia Ampliación Petrolera y solamente es hacia un lado, ¿no? Porque el otro es la Preciosa. Entonces, no sé, licenciada María Luisa, es poco, ¿no? Cuando se hizo la visita en el proyecto pasado de electricistas, se hizo un censo de árboles. Todos los vecinos pues, los acompañamos y levantamos un censo de alrededor de 200 árboles. Entonces, a la hora de aplicar el presupuesto, no les alcanzó eso. Entonces, hay árboles que ya están secos, el derribo, todo ese aspecto. Como lo marca la licenciada
más es una sede. Entonces, para mí no sería viable. Ese sería mi punto de vista. ¿Tiene algún otro comentario? Pasamos al siguiente punto de la votación. ¿Quién esté por la viabilidad del proyecto? Por favor de levantar la mano. ¿Quién esté por la negativa? Por favor de levantar la mano. Con 8 votos en contra, queda inviable el proyecto de ampliación petrolera. Continuamos con la ampliación petrolera, con el folio 13/27, instalar palapas sobre el camino de sus ojos. Descripción: construir las palapas bajas con techo que alcancen sobre el camino de sus ojos, pueden ser de concreto o de metal. Monto 744.838, rubro, parques y gimnasio. ¿Algún comentario? Nada más en el mismo sentido del comentario pasado, que la intervención sería sobre la vialidad de Sosomo, porque involucra el tema de riesgo de protección civil por nosotros, ¿no? Entonces, esta obra de palapa requiere colocación de una y precipitación, lo propio que son excavaciones, un riesgo. Gracias, arquitecto. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Continuamos con el siguiente punto de la votación. ¿Quién esté por la viabilidad del proyecto? Por favor de levantar la mano. Por la inviabilidad, por favor de levantar la mano. Con 8 votos en contra, queda inviable el proyecto de ampliación petrolera. Continuamos con el último punto, que es providencia, con el folio 14/27. Renovado deportivo, renovación. Descripción: 2026, rehabilitación de las canchas de béisbol, construcción de gradas para espectadores con sus protecciones y horno de sombra, rehabilitación de canchas de básquetbol y colocación de superpostes de alumbrado en las canchas principales, habilitación de los baños públicos para la implementación de clases de los deportes antes mencionados. 2027, construcción de una cancha de americano, tochito por el tamaño disponible, tomando una de las canchas de fútbol, creación de gradas para espectadores y rehabilitación de canchas de fútbol, habilitación de los baños públicos, implementación de clases de los deportes antes mencionados hasta donde alcance el presupuesto. Monto 1.518.397, rubro recuperación de espacios. ¿Algún comentario? Bien, pasamos a votación. ¿Quién esté por la viabilidad del proyecto? Por favor de levantar la mano. ¿Quién esté por la inviabilidad? Por favor de levantar la mano. Con 8 votos en contra, queda inviable el proyecto de providencia. Agotado el ejercicio de dictaminación de proyectos 2026 y 2027, damos la palabra a nuestra directora presidenta. Muchas gracias. Fueron 12. Invitamos a que puedan replantear sus proyectos, los que hoy se votaron en contra. Todavía tienen tiempo de replantearlos para que puedan ser estudiados. Bueno, en el desahogo del orden del día, solicito al secretario que pregunte si hay asuntos generales. Muchas gracias, presidenta. Continuamos con asuntos generales. ¿Alguien que quiera hacer uso de la voz? Únicamente un comercial por parte de la Comisión de Participación Ciudadana, Pueblos y Barrios, y vamos a realizar el día martes a las 5 de la tarde un taller de presupuesto participativo en conjunto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, aquí a las 5 de la tarde en la sala abierta de la Casa de la Cultura, en donde justo va a ser apoyo para las vecinas y los vecinos, para platicarles un poco de qué es el presupuesto y también para que ingresen sus proyectos, ahí mismo lo van a poder registrar, y pues también para que nosotros también podamos darle seguimiento. Entonces a los vecinos, vecinas que nos están viendo y los especialistas, para ya todos vamos por acá, les esperamos ver aquí también en la Casa de la Cultura el martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias. También es, en este asunto general, es invitarles
invitar a toda la ciudadanía que puedan ingresar, puedan registrar sus presupuestos participativos. Es muy importante para sus colonias, hay que aprovechar este presupuesto que tienen para ello, para ejercerlo. Precisamente para ello, nuevamente les invitamos que el lunes del pueblo, a partir de las 4 de la tarde, estará ahí el Instituto Electoral y también el área de presupuesto participativo, orientando, dando asesorías de cómo integrar su proyecto, pero a su vez el Instituto Electoral estará registrando ahí mismo los proyectos. Los invitamos para que participen de este ejercicio, que hagan uso de su ejercicio de poder ingresar sus presupuestos participativos. Aquí este órgano dictaminador pues estará dictaminando lo viable, no viable, pero sí necesitamos que ingresen sus proyectos. No importa que sean muchos de todas las colonias, nosotros estaremos para ello y eso es lo que queremos, que se vea la participación de la gente ingresando sus proyectos. Es una invitación. Y pues muchas gracias. El desahogo de la siguiente orden del día es la nuestra. Nada más preguntarles si hay algún asunto general más que quieran agregar. Justo solo plantearon ese trabajo para tratarnos juntos que demostrar una manera de hacer pasar a ver cuál es el cuánto. Sí, lo agendamos, ¿sí? ¿Y hay alguna otra cosa? Bueno, pues siendo las 15 horas con 29 minutos, será proclamada la segunda sesión del órgano dictaminador de la alcaldía Escapuzalco. Muchas gracias a todas y a todos.